segundito solo que me sirve un poco de agua. Mi nombre es Dorina Vidoni y yo soy diseñadora de ropa en este momento de mi vida, porque en realidad nosotros somos más de lo que hacemos, ¿no? Somos muchas cosas. Y bueno, me invitaron para dar el taller. Me pareció muy interesante esta organización y todo lo que propone. Y bueno, voy a empezar a contarles un poquito lo que para mí es diseñar a servicio del cuerpo. En realidad, cuando empecé con todo esto, esta fue la intención principal. Como todos sabemos, el concepto de estética depende de la cultura y depende de la época, pero existe un patrón común que es el que de alguna manera llama mucho la atención, y que es esa necesidad de cambiar, de transformar, de ornamentar el cuerpo, pero lo que más llama la atención es a través del maltrato, sobre todo el cuerpo femenino. Saqué algunos ejemplos de la historia, en realidad hay muchos ejemplos, pero bueno, estos son algunos así un poquito separados, un poco en Creta, ya en nuestra cultura occidental, alrededor del 1600 a.C. se usaban unos cinturones que no solo los usaban las mujeres, se usaban también los varones, que deformaban el cuerpo, apretaban, hacían más chica la cintura, y también, bueno, corpiños de metal. En el Renacimiento se inicia el uso de los corsés, que dura hasta principios del siglo XX. El corsé es una especie de, en realidad, un instrumento de tortura. Deforma el cuerpo, si se puede ver ahí bastante claramente lo que pasa con los órganos internos del cuerpo. Impide obviamente la buena oxigenación, producía desmayos, en esa época favorecía infecciones, sobre todo la tuberculosis en ese momento. Para hacer los corsés se utilizaban los huesos de ballena, ¿no? Las costillas de la ballena. Cuando se rompían, podían perforar el cuerpo de la mujer, por lo que morían a veces las mujeres por estas cuestiones de la belleza, lo que se consideraba como belleza. En el siglo, entre el siglo XVIII y el XIX, la belleza se relaciona con la palidez, por lo que se ingería mucho vinagre, producía anemias. También, obviamente, esos arneses, desde ahí se puede ver que se utilizaban, ¿no? Con los corsés, eran cosas muy pesadas, pesaban entre 5 y 15 kilos. No había posibilidad de sentarse, además hay que imaginarse a nivel higiénico la cantidad de problemas, porque no es que esa ropa se lavaba todos los días, obviamente. En China, pasando a Oriente, voy a dar ejemplos de algunas etnias, en algunas culturas y de algunas clases sociales sobre todo, ¿no? Yo no sabía cómo se hacía lo de los pies hasta que hice esta investigación. Si ustedes ven, lo que les hacen a los pies es que los giran completamente y los dedos van a parar a otro lado. Eso se hacía obviamente porque era un sinónimo de belleza y de prestigio, para que el pie le quedara chiquito a la mujer. Ahora, la pregunta es, y la pregunta va a aparecer todo el tiempo, para mí aparece, ¿no? Porque el impedimento obviamente de caminar, los problemas en la columna, el dolor al moverse y la imposibilidad de la mujer de salir corriendo también, ¿no? En Myanmar, en la etnia Kayan, las mujeres jirafas, que son las que usan esos anillos, usan según cuantos más anillos hay más prestigio social, y los anillos presionan la clavícula, molestan en todo obviamente, pero además si se sacan esos anillos se corre el riesgo de asfixia, porque los músculos se atrofiaron, así que no se sostiene el cuello. En algunos países árabes, y esto también depende, o se excusa en el fundamentalismo religioso, se usa el burka, el chador, obviamente cubre cara, cuerpo. La opresión es física, pero también es simbólica. Hay dificultad para moverse y también para ver, como si la mujer tuviera que estar escondida, ¿no? ¿Por qué? Hay otros ejemplos de lo que se consideró belleza en la humanidad, y la sociedad moderna obviamente no se escapa de esta cuestión, porque si nosotros vamos a ver que hay cosas que nosotros consideramos de todos los días, ¿no?
Los tacos, por ejemplo, y cuanto más finito peor, impiden, además de impedir el apoyo, deforman la columna, todo el peso va hacia la punta del pie. Son incómodos además, uno se da cuenta cuando vuelve de la diferencia, cuando se los saca. Ahí no están, pero los jeans, que representan mucho esta época, sobre todo el siglo pasado, tan apretados, traen problemas de circulación y otro tipo de problemas también. Bueno, los corpiños que pueden causar quistes, el piercing. Y con respecto al piercing, porque parece que este asunto del piercing correspondiera solamente a algunos grupos étnicos o a algunos grupos urbanos. Si nosotros vamos a pensar que lo que consideramos normal, yo diferencio normal y sano, ¿no? Cuando nace una nena, ¿qué se le hace a la nena para que se note que es mujer? Le agujereamos las orejas. Tenemos que pensarlo, ¿no? Porque todavía hoy seguimos haciendo eso. ¿Por qué lastimamos a una criatura? Además, para que se note que es mujer. Bueno, el famoso pecado con el que la mujer nace, ¿no? Bueno, estas son algunas, 80% de las mujeres sufre de dolores o se enferma por culpa de la moda, de una revista italiana. La moda, una forma de tortura legalizada, es uno de los puntos que trata Linda Watson en siglo XX de moda. Si nosotros también tenemos en cuenta lo que se ha propuesto desde las culturas y de las tradiciones antiguas para el desarrollo no solo físico, sino espiritual o de conciencia, en las disciplinas como el yoga, en las artes marciales, en el qigong, hay algunos puntos que son esenciales. Uno es el apoyo de los pies en la tierra, porque hay que tener un centro, ¿no? Y ese centro tiene que estar bien sujeto y bien parado. Otro de los puntos es la respiración, poder tener el vientre relajado. Para nosotros poder respirar, si nos ajustamos, como se ha hecho en la historia, ¿qué se hace? Se divide a la persona en dos partes, ¿no? Como la parte de arriba y la parte baja. Bueno, ninguna, y además la libertad de movimiento, ¿no? El poder moverse a nivel físico y el movimiento energético. Bueno, esta es la pregunta, la famosa pregunta, ¿por qué fue en la historia lo que, por qué motivo se propone a la mujer este tipo de condiciones, ¿no? Poco favorables, y teniendo la excusa de lo estético? La mujer, hay dos puntos importantes que cabe destacar. Uno es el rol que se le dio a la mujer en la sociedad y el otro es lo que el cuerpo representa culturalmente. El rol que tuvo la mujer fue un rol pasivo, fue un rol como el de adorno, el objeto sexual. Se la limita a la esfera doméstica. Y con respecto a lo que el cuerpo representa, es interesante tener en cuenta que en nuestra cultura sobre todo, pero en muchas culturas, habría que hacer toda una investigación para entender por qué conceptualmente dividimos como si nosotros fuéramos partes, ¿no? El espíritu y la materia, o el cuerpo y la mente. Habría que entender, se le adjudica a lo femenino, se le adjudica la materia, está representada por la tierra, y a lo que es lo más bajo, lo pecaminoso se adjudica también a este principio. A lo masculino, el espíritu, se le adjudica lo elevado, lo alto, lo luminoso. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que la palabra, es decir, lo femenino está representado por la materia, o la materia por lo femenino, ¿no? La palabra mater y materia vienen del latín y tienen el mismo origen, la misma raíz etimológica. Bueno, todo esto también tiene que ver con una cultura de tipo patriarcal que hemos heredado
Hoy en día afortunadamente hay muchas cosas que están cambiando, y uno de los motivos por los que yo me sentí impulsada a diseñar tiene que ver con diseñar ropa, tiene que ver con la posibilidad de contribuir en ese cambio, en esa transformación. A lo femenino se le da más espacio, la mujer tiene más libertad, más participación, y se va tomando más conciencia del propio cuerpo, siempre que nosotros le demos también las condiciones necesarias, ¿no? Nos demos las condiciones necesarias para poderlo hacer. Y bueno, obviamente el cuerpo se empieza, no se separa ya de esa manera como se ha hecho en la historia, se empieza a considerar el cuerpo junto con otras dimensiones, se integran las distintas dimensiones humanas, afortunadamente. Y bueno, a mí me dio mucho impulso el hecho de pensar en servir, en ese proceso de integración. Bueno, eso era lo que estaba diciendo, ¿no? Obviamente es más saludable vestirse cómodamente, es mucho más saludable a nivel físico, a nivel psíquico está escrito allí, pero bueno, creo que es bastante evidente, ¿no? Si yo hoy, ahora que tengo que hablar delante de ustedes, tuviera un pantalón que me ajusta en la cintura, ¿no? Esto es muy cómodo. Tuviera tacos altos, encima que ya es una situación de estrés, ¿no? Sería sumamente incómodo y yo perdería ciertas capacidades, digamos, me complicaría mucho más. Además, las mujeres tenemos un montón de roles, entonces de repente tenemos que ir a trabajar, tenemos que buscar a los chicos, tenemos que estar en casa, tenemos que ser capaces y demostrar que somos capaces, porque la sociedad está empezando a aceptar ahora, en algunos lugares más, en otros menos. Tenemos que hacer todo este tipo de esfuerzos, más que los varones en algunos casos. No es una comparación con el varón, sino lo que le pasa a la mujer. Pero además de todo eso, a la mujer se le exige que sea linda, que esté bien. Es terrible. No sé si uno se pone a pensar, las exigencias son tremendas con la mujer. Que, ojo, en otro momento se puede hablar también de las que hay con los hombres, porque incluso en la vestimenta, ¿no? Que quiere decir una corbata, que es como un nudo, ¿no? Los colores apagados. Bueno, hay motivos para todo eso, pero también da para otra cosa en otro momento. Bueno, estas son frases. El sistema integrado de la moda, tal como se desarrolla y se conoce en la actualidad, está en los comienzos de su desarticulación. En lugar de diseñar la vestimenta, cada uno jugará a diseñarse a sí mismo. Sí, se da mucha más participación a lo individual, obviamente. En lo que ha sido la sociedad industrial del siglo XX y la sociedad digital del XXI, en realidad hay varios elementos que se contraponen de alguna manera. En el siglo XX lo que se proponía era una homogeneización, una uniformidad. De hecho, el jean es uno de los ejemplos con respecto a la ropa o a la moda más fuertes. Masificación, la centralización de donde parten tendencias y pautas, una recepción pasiva, y los modelos han sido personajes ficticios. Con respecto al siglo XXI, es todo lo opuesto, ¿no? Heterogeneidad, el pluralismo identitario, todo lo que es la celebración también de la individuación, pero a la vez de la diferencia entre cada uno, la descentralización y la interacción, y los modelos que se proponen ahora como hombres y mujeres reales. El ejemplo de estas dos, un ejemplo bien claro, es por ejemplo la televisión en el siglo XX y la computadora con internet en el siglo XXI, ¿no? Uno lo recibe más pasivamente y el otro es mucho más interactivo. El cuerpo humano se realzará con texturas y diseños que acompañen su movimiento, permitiéndole su grado máximo de libertad. Bueno, y presencia activa.
Sí, seguimos. La anterior puede ser. Está. Está bien, sigamos con la otra, gracias. Bueno, y la necesidad de mayor integración entre las diversas áreas, como si estuviéramos reuniendo aquello que conceptualmente hemos separado en la historia, ¿no? Y por si a alguien le interesa la bibliografía, hay un libro interesante de Susana Saorquín, La muerte de la moda el día después, de Humberto Eco, Historia de la belleza, en la revista milidades1.com, que fue uno de los proyectos culturales que llevamos adelante durante 3 años desde la marca. Hay 12 artículos sobre esto: quién dijo que la moda no incomoda y más allá de la estética. Y en el blog Profunda Superficie, que es un proyecto cultural que está ahora en la web, también hay unas cuantas cosas al respecto. Y bueno, sobre una conferencia que había, una mesa redonda en la que había participado también. Y en la propuesta práctica lo que voy a hablar es sobre... No es que voy a hablar mucho, hay algunos puntos que son muy importantes en el diseño al servicio del cuerpo. Generalmente se ha utilizado el cuerpo como al servicio del diseño o de las tendencias. En realidad tenemos que tomar conciencia de que el cuerpo es nuestro cuerpo y que lo vamos a respetar como tal y que nos vamos a poner lo que a nosotras nos queda mejor y lo que a nosotras nos hace sentir cómodas, no lo que la señora diseñadores se les ocurrió porque le pasó un pájaro por la cabeza y nosotros vamos y se lo tenemos que comprar y lo tenemos que poner, ¿no? Y para los que diseñan, si hay alguien que hace diseño acá, tener en cuenta que comodidad y estética se tienen que integrar, que no se puede relacionar más la belleza con el sufrimiento, que es una historia que viene de hace mucho, pero que no tiene nada que ver con lo que en realidad tendría que ser. Y por otra parte, la elegancia. En realidad la elegancia es algo natural. Si una persona está haciendo un esfuerzo, esa persona no puede ser elegante. No es algo artificial la elegancia. Entonces, si yo veo una persona con cara de dolor de pies, no sé, hay algo, es como una caricatura, ¿no? Algo se pierde en el medio, no es verdadero. Bueno, y con respecto a las dificultades, que no son pocas, pero bueno, son estímulo también, es obviamente más costoso porque hay que fabricar más talles. Yo utilizo muchos colores porque tienen que ver con lo emocional. Uno tiene que poder elegir de qué color se va a vestir ese día también, si se puede, ¿no? Y cómo lo combina. Porque a través de los colores también hay un montón de cosas que nosotros descubrimos. Cuando se combinan colores que nunca se nos hubieran ocurrido, y es como si se abrieran puertas. Uno mira y dice, uy, ¿no? Es como que uno abre posibilidades, hay algo que se flexibiliza, hay algo que se despierta también. Más opciones en el diseño y sobre todo desechar los diseños que no favorezcan, sea al cuerpo de la mujer como a la comodidad. A veces a uno se le ocurren cosas maravillosas o uno cree que son maravillosas, que estéticamente son muy lindas, pero que no favorecen absolutamente al cuerpo de la mujer o que le pueden quedar incómodos. Bueno, esos, o como a veces digo, que se me ocurre porque yo también tengo mis periodos así más artísticos, esa persona puede hacer escultura o puede pintar, ¿no? Así cada uno expresa lo que necesita, pero sobre todo para diseñar hace falta mucho respeto porque es el cuerpo. Y las sugerencias son las telas que acompañan al cuerpo, elastizadas si es posible. Cuando uno utiliza telas elastizadas, lo que tiene que tener en cuenta, como se pega, es que le tiene que dar más tela. Entonces hacen falta pinzas, las pinzas en los lugares justos, no es que van en cualquier lado, las tablas, ¿no? Tener en cuenta eso, probárselo. Yo a veces doy el ejemplo de, yo me pruebo todo y no me divierte muchas veces. Les puedo asegurar que me escapo y en producto me llaman y yo busco otras áreas en ese momento, pero hay que probarlo. Si una es mujer y está diseñando para las mujeres,
que lo prueben su propio cuerpo, hasta que sale como corresponde. Por otra parte, y si uno es varón como diseñador, bueno, que consiga alguna mujer que los pruebe, o que diseñe para hombres. Por otra parte, no todas las mujeres tenemos el mismo cuerpo, por lo que una prenda se puede hacer lo posible para que sea el mejor calce y que calce a mayor cantidad de cuerpos posible, pero tenemos siempre que tener en cuenta que hay algunas características estéticas que no son igual para todas. Entonces, cuando se diseña, tener en cuenta que para qué cuerpos estoy diseñando y tratar de conseguir gente con cuerpos diferentes para probar, a ver para esa forma qué es lo que puede quedar mejor. Realmente hacerlo a conciencia. Si hay diseñadores acá, bueno, la idea es que lo piensen de esa manera. ¿Qué más? Y el sentido común, que ahí pongo sentido común, mucho sentido común, que como algunos dicen es el menos común de todos los sentidos, y sinceramente no hace falta pensar demasiado para darse cuenta de lo que es necesario. Así que con sentido común, eso. Y bueno, esta fue la última colección de verano, ahora ya está la de invierno, pero como para que vean más o menos algunas si podemos pasar. Las babuchas que tienen pinzas, hay mujeres que no se animan a usarlas largas, entonces hay más cortas, esto también son una especie de babuchas, son comodísimas. Después las tablas y eso, hay varias cosas que tienen la silueta amplia, que para quien quiere marcar o aquí abajo, depende del cuerpo. Bueno, hay fajas, hay cinturones acá hechos de cierta manera, por lo que son muy blanditos, abrazan y cubren todas las cosas que uno no tiene ganas de estar mostrando. Los sacos tienen generalmente las sisas cómodas, son más amplios. Y bueno, estos son solo ejemplos, ¿no? Y los kimonos, que también son muy cómodos, se pueden usar también con fajas si uno quiere tenerlo más cerca del cuerpo. Y creo que ya ahí están todos los ejemplos, más o menos pasaron. Es algo que no está dentro de esto, pero quiero recordar porque en realidad estamos todos unidos de alguna manera en el planeta o en el universo, no lo sé, pero lo que está pasando en Japón, así que los mejores deseos para toda esa gente y que puedan hacerlo bien, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco a todos y cualquier cosita, no sé, si tienen alguna pregunta. No veo bien acá con esta luz que me encandila. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, algo que quieran que les aclare? Bueno, muchísimas gracias y les agradezco a todos y que sigan disfrutando con este evento de hoy, ¿bien? Gracias. Gracias. Yo no soy diseñadora, soy usuaria de ropa. Y todo lo que vos decís se respeta a rescatarla. Tengo 3 chicos, trabajo todo el día, tengo ropa que es muy usuaria. Y es tal cual lo que vos decís. La gente realmente se siente muy cómoda y podés estar elegante respirando. Muchísimas gracias. Y diciendo que buscarte más de 40. O sea, hay una serie de cosas, ¿no? Qué bueno. Pasa con un auténtico doble. Gracias, chicas, muchas gracias. Los negocios hay gente de todos los talles. O sea, Sí. no solo en moda, no está tuyo, de todos los talles entrar y salir con algo cómodas, armadas. No somos amigas. ¿Van a creer? Sí, van a creer que nos conocen. Yo como lo respeto también lo digo. Muchísimas gracias, muchas gracias y gracias por haber venido. Y espero que esto se difunda, porque, bueno, uno tiene periodos en la vida, ¿no? Y yo estoy trabajando con respecto a esto, pero la idea es que se forme otra gente y que sigan trabajando. Y que yo me pueda ir a trabajar para otras cosas también. Bueno, muchas gracias, Gracias a todos.